Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Esperemos un minutito que se conecten más personas para empezar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi doctor Pacheco. Buenas noches. Bueno, ahora en esta noche vamos a hablar sobre la nefropatía diabética, o también ya conocida ahora como enfermedad renal en el contexto de la diabetes. Entonces, esta nefropatía por la presencia de proteinuria, que tiene que ser mayor a 0.5 gramos en 24 horas. Y esta nefropatía va a ser la principal causa de enfermedad renal, de insuficiencia renal crónica. Y ya cuando la persona llega a una enfermedad renal crónica avanzada, el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares aumenta. O sea, en una persona que está en enfermedad renal tiene más riesgo de tener cualquier infarto a nivel cerebral o de miocardio, mucho más que las otras personas. Ahora, las medidas de nefroprotección modifican la historia natural. Ahora vemos que algunos fármacos nuevos, sobre todo, vayan a ayudar a proteger al riñón para evitar estos daños. Entonces, la prevalencia, como sabemos, la prevalencia de diabetes está en incremento. Veíamos que para el 2035 la epidemia también va a avanzar a países como Centroamérica, como Latinoamérica, y que se prevé que en países como Asia o en el Medio Oriente la prevalencia sea mucho más alta. Entonces, con esos datos, probablemente la nefropatía también aumente mucho más. Vemos que en el 2011 han hecho un estudio en Estados Unidos, la causa de enfermedad renal tenemos que es el 44%. Es una tasa bastante alta de causa de enfermedad renal crónica con insuficiencia renal. Estos pacientes necesitaron apoyo de hemodiálisis, entonces la cantidad es bastante alta, muy seguida de la presión arterial, de otras causas, sobre todo de tipo inmune, y un grupo pequeño de causa desconocida. Entonces, se reporta que el 30-40%, muy parecido a lo que veíamos acá en este estudio hecho en el 2011, de los diabéticos tienen enfermedad renal, y una tercera parte de estos pacientes progresará a una insuficiencia renal. Entonces, la afectación de la enfermedad renal tanto afecta a diabetes tipo 1 como a la 2. Con una prevalencia en la diabetes tipo 1 de 15 a 40, con un pico de incidencia de 15 a 20 años después de la enfermedad. Más o menos este es el tiempo que va a demorarse en producir daño renal. Y en las diabetes tipo 1 tenemos del 15 al 20%. Vemos cómo en estos estudios evalúan a los pacientes que están con un riñón funcionando bien, que no tiene albuminuria, que tiene microalbuminuria, y los que ya tienen una proteinuria importante, una macroalbuminuria. Entonces vemos cómo la mortalidad
se va incrementando en los pacientes que tienen una macroalbuminuria. El corte acá igual le hacen con 16 miligramos en 24 horas de albuminuria y tiene más riesgo de eventos cardiovasculares. Estos estudios entonces han demostrado que mortalidad y morbilidad se incrementan con las alteraciones renales. Entonces el pronóstico que tienen estas enfermedades renales es bastante complejo, aumenta la mortalidad. Entonces el paciente que tiene enfermedad renal, como veíamos, aumenta el riesgo cardiovascular. De 2 a 3 veces sin proteinuria, de 20 a 200 veces con proteinuria. Aumento de riesgo de arteriosclerosis, disfunción endotelial, porque ya el riñón no va a poder eliminar muchas sustancias que se van a ir acumulando más en la parte endotelial. Asociación con factores de riesgo cardiovascular, sobre todo la hipertensión, la dislipidemia, aumento de la agregación plaquetaria, aumento de la proteína C activada y la polineuropatía diabética, que es un predictor de muerte, sobre todo por la presencia de arritmia e infarto agudo de miocardio. Yo me imagino que revisaron con el doctor Ortega sobre lo que es la disautonomía o alteraciones en el sistema autonómico que da la diabetes. Es un factor de riesgo de mortalidad bastante elevado y que puede desencadenar cualquier evento cardiovascular. Entonces es bastante elevado el riesgo y van asociados con la enfermedad renal. Vemos entonces en este estudio, igual realizado en Estados Unidos, es una de las terceras causas de muerte hecho en un corte de 1990 hasta el 2013. Es una causa bastante frecuente de muerte todavía en la enfermedad renal crónica o una enfermedad en el contexto de la diabetes. Entonces, tenemos factores de riesgo y las complicaciones que nos da la diabetes, tanto macro como microvasculares, que pueden afectar al riñón. Aparte, factores de susceptibilidad, sobre todo la historia familiar, que factores nos van a llevar a que sea mucho más rápido el daño. La raza, sobre todo en raza negra, y también en algunos estudios en mexicanos se ha visto que es más frecuente el problema del daño renal. El sexo, en la mayoría de casos, se habla que las mujeres tienen más riesgo de tener daño renal. La edad, vemos que hay una senescencia de las nefronas, o sea que envejecen las nefronas y que se van perdiendo su funcionalidad mientras pasa el tiempo. Entonces, solo con el hecho de tener una edad, ya tenemos pérdida de nefronas, peor con las alteraciones de la diabetes. Factores de iniciación, sobre todo la hiperglicemia, también factores genéticos. Puede haber también la injuria renal, sobre todo en personas que sufren de sepsis o por algunos medicamentos, toxinas o una insuficiencia renal aguda por algún tipo de medicación. ¿Qué factores para la progresión? Sobre todo la hipertensión arterial. Ya veíamos en los estudios como el UKPDS que el control de la presión arterial era uno de los factores importantes para evitar complicaciones tanto en retina como en riñón. La dietas con excesos de sal y dietas con excesos de lípidos aumentan mucho más el riesgo. Y la obesidad es un factor agravante para alteración renal. Entonces, como vemos, la patogenia es multifactorial. La estructura que se daña acá es el glomérulo. Lo que veíamos en la retina eran los vasos de la retina que se alteraban, y estos son muy parecidos a lo que pasa en el ojo. El glomérulo se altera la estructura y la funcionalidad de todos los elementos celulares.
que conducen inicialmente a una hipertrofia glomerular. Entonces, esta hipertrofia glomerular va a llevar de alguna manera a compensar la función del riñón hasta un punto de que llegan y las alteraciones son muy grandes y se altera la función. Tanto el endotelio glomerular como las células mesangiales, los podocitos, las células epiteliales tubulares son dianas del daño mediado por la hiperglicemia. Entonces, ¿qué desencadena esto? Aumento de la síntesis de la matriz extracelular, engrosamiento de la membrana basal glomerular, vasoconstricción arteriolar, progresión de la glomerulosclerosis y una fibrosis tubulointersticial. Entonces vamos a ver que esta vasoconstricción de las arteriolas va a hacer que el glomérulo tenga una hiperfiltración y esta hiperfiltración va a desencadenar luego daños a nivel de la membrana de los podocitos, y esos podocitos alterados son los que van a llevar luego a que se pierdan proteínas. Entonces vemos los factores cruciales, factores genéticos, las citocinas inflamatorias, alteraciones de hemodinámica, sobre todo lo que tiene que ver con la hiperfiltración glomerular, y las alteraciones metabólicas que producen estrés oxidativo y sobre todo alteraciones microvasculares. Las alteraciones genéticas, tenemos que puede haber mayor incidencia familiar, la parte racial, más incidencia en afroamericanos, nativos americanos, mexicanos, polinesios, derivados o comparados con los caucásicos. Genes susceptibles para la nefropatía, han encontrado algunos genes que pueden ser susceptibles. Y en los individuos de raza blanca encontraron estos genes que nos darían sospecha, o nos darían, si tuviéramos estos genes, más riesgo de tener enfermedad renal crónica. Entonces, la identificación precoz de estas alteraciones genéticas podría facilitar una intervención más precoz para retrasar y reducir el impacto social y económico de la enfermedad renal crónica. Entonces, recuerden que este tipo de alteraciones son poligenéticas. Intervienen muchos genes. Vamos a ver entonces los factores de riesgo. En estos estudios vemos que el factor de riesgo más grande, más importante, es la duración de la diabetes, más de 15 años. Vemos que este es 6 veces más la persona que tiene 15 años de diabetes y con un intervalo de confianza bastante grande para tener una nefropatía. Le sigue la retinopatía diabética, la neuropatía, la hipertensión, y a menos la cantidad de riesgo en las pacientes que tienen de 10 a 14 años, personas que sobrepasan los 45 años, personas con 5 a 9 años de diabetes, la hiperlipidemia, el género masculino en este caso le pone como factor de riesgo el tabaco, pobre control de la glicemia. Entonces, todos estos factores son importantes factores de riesgo que han sido probados en estudios para desarrollar enfermedad renal. Entonces, el más importante, el odds ratio más importante es la duración mayor de 15 años de diabetes. Es el factor de riesgo más importante. La retinopatía le sigue y la polineuropatía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que tienen una alteración renal, también tenemos que revisar si hay una retinopatía. Y si el paciente no tiene daño en la retina, tendríamos que buscar otras causas de lesión de riñón. Y probablemente ese paciente inclusive necesita una biopsia renal. Entonces, muy importante, muy de la mano, esta alteración del riñón con la retinopatía diabética.
Entonces, ahora este concepto está muy en boga en lo que es la parte de diabetes, que es síndrome cardiorenal o renocardíaco, que se lleva a cabo por el sobrepeso, la dislipidemia y la hipertensión. Entonces, en la parte del riñón vamos a llevar a una insuficiencia renal crónica por un deterioro de la función renal. Vemos cómo en este gráfico la función renal está representada, cada vez va cayendo más. En cambio, en lo que es la parte renal, aumento de la parte cardíaca, perdón, aumento de la precarga, la poscarga y una disfunción sistólica y diastólica. ¿Qué es lo que llevan a una sobrecarga de volumen, un aumento la renina, angiotensina, aldosterona, que va a llevar a un remodelado y una rigidez arterial, y también una alteración del sistema nervioso y una toxicidad y fibrosis cardíaca? Entonces esto va a llevar, van de la mano las dos alteraciones. Es por eso que las dos enfermedades ahora tienen que ser prevenidas o tratadas de una intervención temprana para que las dos sean disminuidas. Entonces vamos viendo que la acumulación de la matriz extracelular en las arteriolas de los capilares va a hacer que haya una pérdida de la autorregulación. Entonces recuerden que la arteriola aferente y la arteriola eferente son muy importantes para que exista una buena cantidad de presión dentro del glomérulo para que haya una buena filtración. Pero si hay alteraciones en este control, en esta autorregulación, empieza a haber alteraciones y al inicio hay una hiperfiltración en el glomérulo. Entonces va a haber un desbalance entre mediadores vasodilatadores y vasoconstrictores. Lo que va a llevar a una mayor presión arterial y mayor pulsatilidad de los vasos sanguíneos. Mayor actividad de los receptores SGLT2, lo que va a llevar a una menor oferta distal de sodio, lo que va a ser captada en la mácula densa, esta disminución en menor oferta de sodio, y lo que va a hacer que el eje renina-angiotensina-aldosterona se incremente. Lo que luego va a llevar a una hipertrofia, hiperfiltración glomerular, y que con el tiempo esta va a llevar a cambios proliferativos y de fibrosis renal. Entonces también se van a acumular matriz extracelular en los glomérulos, túbulos e intersticio. Va a haber metaloproteínas, productos de la glicolización avanzada, va a haber aumento de la permeabilidad capilar, lo que va a llevar a un estrés oxidativo y inflamación. Y este estrés oxidativo, liberación de radicales libres, activación de estos factores de crecimiento y activación de citoquinas inflamatorias. Y esto va a producir una proliferación e injuria de los podocitos, apoptosis de los podocitos, fibrosis y disfunción endotelial capilar. Entonces, todas estas alteraciones que van a llevar a que haya al inicio una albuminuria y luego una albuminuria de alto grado, que al final, con las alteraciones que se producen tanto en glomérulos, tubo e intersticio renal, va a llevar a un aumento de la creatinina y una falla o una caída de la filtración glomerular. Entonces vemos que los factores que hacen posible que hay una regulación entre la vasodilatación y vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces están el óxido nítrico, los prostanoides derivados de la COX-2, la calicreína, las quininas, el péptido trialnatriurético, la angiotensina, y la hiperinsulinemia per se puede hacer que se altere la vasodilatación y vasoconstricción de la arteriola aferente.
Entonces, factores que aumentan vuelta a nivel de la arteriola eferente, tenemos la angiotensina 2, el tromboxano A2, la endotelina 1 y especies de reactivas de oxígeno. Entonces debe haber un equilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Si hay vasodilatación de la aferente y vasoconstricción de la eferente, va a haber aumento del filtrado. Entonces, la mayoría de efectos se van a dar en la arteriola aferente. Entonces, acá lo que está arriba es la mácula densa, que cuando están aumentados los receptores SLGT2, va a haber menos cantidad de sodio que le llegue a la mácula densa y eso va a desencadenar que se active el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y por eso va a haber vasoconstricción de la arteriola aferente y aumento del filtrado glomerular. Y esos con el tiempo van a llevar a alterar a la unión de los podocitos y concomitantemente se produce la proteinuria. Entonces aquí vemos lo que pasa dentro de la célula. Se activan la vía de la proteína C. Esto es proteína C quinasa, que es factores activadores de crecimiento. La glicolización y el estrés oxidativo van a liberar radicales libres de oxígeno y estos productos productos finales de la glicolización van a quedar alterando a la circulación pequeña del riñón. La hipertensión y la hiperfiltración glomerular va a producir estrés mecánico a nivel del glomérulo. Entonces, todos estos van a producirse daño a nivel de los podocitos, de los túbulos. Vamos que entran muchos factores inflamatorios. Estos toll-like receptors van a hacer que se incremente los procesos inflamatorios. Estos están a nivel de las células inflamatorias. Esto va a producir más inflamación. Y la respuesta inflamatoria por monocitos y linfocitos. Por eso vamos a ver que algunos blancos terapéuticos inclusive están inmunomoduladores para evitar los daños que podrían potenciales a nivel del glomérulo. Que estos van a desencadenar al fin de todo el proceso inflamatorio la proteinuria y finalmente la alteración de la matriz extracelular, la glomerulosclerosis y la fibrosis intersticial que va a llevar a la alteración de la función renal. Entonces, decíamos que el eje renina-angiotensina-aldosterona estaba aumentado por la baja presencia de sodio a nivel de la mácula densa. Entonces, esta angiotensina 2 no solo tiene efectos hemodinámicos, también media proliferación celular, la hipertrofia, la expansión a nivel de la membrana basal del glomerular y la síntesis de citoquinas. Entonces, bloqueando los receptores de angiotensina 1 con los IECAS, tienen efectos tanto hemodinámicos y no hemodinámicos. La aldosterona también tiene efectos que que también alteran en la nefropatía diabética y que esta aldosterona estimula la síntesis de citocinas proinflamatorias y profibrinogénicas. Entonces, esta también es un blanco para el tratamiento de la enfermedad o también inclusive la prevención de la enfermedad renal crónica. Entonces vemos cómo aquí se van alterando los podocitos, que son los que están formando el glomérulo. Vemos una hipertrofia de las células mesangiales de acumulación de la matriz de ensanchamiento de la membrana basal glomerular, aumento de depósitos de colágeno, lesión de las células epiteliales y podocitos y las células túbulo-intersticiales, lo que lleva a una podocitopatía y la disminución de la nefrina, que inducida por la angiotensina 2 produce apoptosis de los podocitos.
Entonces, esta apoptosis de los podocitos hace que llevemos a que el riñón ya tenga una alteración importante en la membrana basal glomerular y ya se empiece a perder cantidades importantes de proteínas. Aquí vemos cómo se van dañando los mecanismos reguladores en el glomérulo, vasodilatación importante de la arteria aferente, vasoconstricción de la aferente al inicio, luego ya hay vasodilatación, tanto en la aferente, en la arterial aferente como la eferente, y como ya la alteración importante en el glomérulo, hasta llegar al final que hay una alteración completa en los mecanismos reguladores del glomérulo. Acá vemos cómo se va, el capilar glomerular se va dañando, alterándose su estructura, llenándose el tejido inflamatorio al interior. Los túbulos cómo empiezan a hipertrofiarse y llegan a un punto que están hipertróficos pero ya no tienen una buena función. Vemos cómo los riñones sanos empiezan a hacerse más grandes para compensar las alteraciones de la función. Y al final, cuando ya hay una fibrosis del riñón, ya se hacen pequeños. Pues cuando nosotros les vemos en los ecos, ya en una enfermedad renal crónica, vemos estos riñones más pequeños, hiperrefringentes en el eco. Entonces vemos cómo la historia natural de la nefropatía, cómo inicia con un estado de hiperfiltración por las alteraciones hemodinámicas, sobre todo, que tienen que ver mucho con el eje renina-angiotensina-aldosterona, y luego cómo va alterándose el filtrado y va cayendo paulatinamente hasta llegar a un daño completo de la función renal. Y como vamos viendo que después del estado de hiperfiltración ya se daña el glomérulo y empiezan a haber pérdidas importantes de proteínas. Entonces, es súper importante entonces valorar las dos cosas desde el punto de vista clínico, el filtrado glomerular y la excreción de proteínas. Entonces, es súper importante y ya vamos a ver que para la clasificación de enfermedad renal es importante las dos variables, filtrado glomerular y la presencia de proteínas en la orina. Entonces ahí, dependiendo de los grados de alteración renal, vemos que tienen que ver mucho con los grados de proteinuria. Y en estos, los colores también nos hablan de que las intervenciones que debemos hacer. Entonces, si hay una alteración con menos del 90% del filtrado glomerular, no es en porcentaje, perdón, esto es en ml minuto por metro cuadrado de superficie. Entonces, si tenemos menos de 3 miligramos por moles o 30 miligramos de proteinuria, entonces estamos con una alteración mínima, comparando con los estados acá en amarillo que nos hablan de que hay proteinuria y no hay todavía proteinuria importante, pero una afectación de la función renal. Ya nos dice que deberíamos tener una intervención y en este estadio 2 ya las condiciones ya son para cambios importantes en el estilo de vida y sobre todo utilizar la nefroprotección. En el 3 ya es inminente el daño y en el 4 la falla renal está instaurada. El riñón ya tiene una alteración importante y ese paciente probablemente ya necesite diálisis. Entonces lo que nos hablan que en estos colores 3 y 4 ya deben ser referidos donde el nefrólogo. El 2 deberíamos manejar las alteraciones cardiovasculares, manejo estricto de diabetes. Y estos son
los que más importante ya deben ser referidos al nefrólogo porque cualquier momento podrían ser una falla renal. Ahora, puede también haber falsos positivos por la albuminuria. Entonces hay que tener algunas consideraciones cuando hagamos las pruebas de albuminuria. Un reciente ejercicio mayor, infección de vías urinarias, un problema febril, una insuficiencia cardíaca descompensada en las mujeres en el periodo de la menstruación, una elevación de la glucosa, una aguda o una elevación de la presión arterial aguda nos podrían alterar. Entonces tenemos que tener cuidado si hay alteración de este tipo de albuminuria que nos estarían haciendo un falso positivo. En el diagnóstico es importante valorar la función, marcadores de la función renal. Entonces la creatinina plasmática y el clearance de creatinina serían lo importante. La cistatina C es uno de los marcadores. Independientemente de la creatinina nos daría mucho para ver una alteración renal temprana. Los marcadores de inflamación renal, entonces predice una alteración en la función renal, entonces tendríamos albuminuria de bajo y alto grado. Podemos verlo que puede darnos en cualitativa, que puede ser positiva o negativa, o cuantitativa en una resolución de 24 horas. Y también podemos ver el ratio entre albuminuria y creatinina urinaria que nos ayuda y a ver qué tanto es el daño. Otros biomarcadores importantes también. Podríamos tener al alfa-1 microglobulina, al colágeno tipo 1, el angiotensinógeno. Nos darían algunos marcadores indirectos de cómo está funcionando el riñón, que en algunos no tenemos todos en nuestro país. Entonces, si el paciente tiene diabetes y proteinuria, primerito tenemos que excluir que haya una infección del tracto urinario, ver si no hay sangre en la orina, porque ahí nos estaríamos en otro contexto, cuantificar la proteinuria y realizar un ultrasonido renal para ver cómo está el tamaño del riñón. Serología para glomerulonefritis y sospecha en otras alteraciones de tipo inmune. Entonces ahí nos serviría los ANCA, anticuerpos anticuerpos anti-DNA y el complemento para descartar algún proceso de tipo inmunitario. Si tenemos un paciente con una enfermedad típica de diabetes, con una diabetes tipo 1 más de 10 años, retinopatía, ya previa microalbuminuria, que no haya hematuria macroscópica y no haya tampoco microscópica, unos riñones un poco agrandados en el ultrasonido, no vamos a necesitar una biopsia renal. En cambio, si es una proteinuria típica, un paciente con diabetes tipo 1 menos de 10 años, una alteración de proteinuria en rango nefrótico o con una progresión de la microalbuminuria o una hematuria microscópica o una hematuria microscópica, entonces ahí el paciente sería candidato a hacerse una biopsia renal para buscar otra causa concomitante que le esté alterando su función renal. Tenemos algunas formas atípicas también. Una azotemia importante con una proteinuria menor de 1 gramo. Una necrosis papilar que nos va a dar piuria hematuria. En el caso de la tuberculosis vamos a tener piuria y hematuria. En el caso de una enfermedad renovascular,
ya tenemos inclusive el antecedente y es resistente a los IECAS, la presión sobre todo nos daría a pensar en una alteración renovascular. Entonces, en este caso no necesitaría biopsia. Entonces, cuando se realizan las biopsias en los pacientes con diabetes, encontramos algunas circunstancias variables, o sea, variantes en los estadios que encuentran durante la histopatología. En este caso, vemos que había una alteración focal y segmentaria en el 21% de los casos, una enfermedad de cambios mínimos en el 15.3% de los casos, un proceso PAUSI, que es una alteración en la membrana glomerular, 12.9%, una nefropatía membranosa, el 8.9%, lupus eritematoso sistémico en el 8%, enfermedad por una nefropatía por IgA en el 5.6%. Entonces vemos que hay una variedad importante de alteraciones. Entonces, en la biopsia nos pueden ayudar a ver otras causas y que podrían ser tratables. Y otros casos en el 24.8%. Entonces, en algunos casos sí nos va a ayudar la biopsia a tomar algunas decisiones. No solo vamos a encontrar que la nefropatía diabética es pura, sino probablemente tengan otras enfermedades. Y peor si las personas tienen un componente de tipo familiar importante, nos daría a pensar que podrían estar en contexto de estas enfermedades autoinmunes. Entonces, en la parte microscópica, ¿qué vamos a ver? Lesiones vasculares inespecíficas y lesiones intersticiales con mínima afectación glomerular, incluso sin ella. Entonces, los patrones, en la clase 1, lesiones histológicas de una glomerulopatía diabética típica. En el 2, lesiones predominantemente nefroesclerosis. En la 3, lesiones glomerulares diferentes a las de las diabetes. Entonces vemos cómo a nivel del mesangio van a empezar a alterarse la parte mesangial. Se va a ver una expansión, va a crecer la parte mesangial. A nivel de la membrana glomerular vemos un engrosamiento y la presencia de estos nódulos de Kim-Steele-Wilson. Estos nódulos se van a formar por acumulación de tejido inflamatorio. Entonces vemos cómo va cambiando completamente la estructura glomerular. Vean acá, los podocitos ya no se ven de una forma adecuada, ya están completamente desestructurados comparados con lo normal. Entonces, lo que decíamos, que las alteraciones microscópicas van desde 1 hasta 4 grados hasta lo que vemos en un avanzado grado de glomerulosclerosis con un 50% de la alteración del glómero. Es la alteración más grave que se produce en la alteración histológica del riñón. Entonces tenemos que la evolución natural en la parte clínica, vamos a tener un inicio preclínico, un periodo clínico y el periodo ya de insuficiencia renal. Entonces, en el preclínico, cambios funcionales, aumento de la tasa de filtración glomerular, una albuminuria reversible y aumento del tamaño del riñón. Luego, cambios estructurales, aumento del grosor de la membrana basal capilar y la expansión mesangial. Esto dentro de los 2 primeros años. A los 5 años, aparición de la microalbuminuria y inicio de la disfunción endotelial. Entonces va a haber una nefropatía temprana con elevación de la presión arterial,
una hiperfiltración y una microalbuminuria. De los 11 a 23 años, una proteinuria establecida, agravamiento de la hipertensión, una nefropatía avanzada, niveles plasmáticos altos de creatinina, aumento de la proteinuria, disminución del filtrado glomerular. De los 20 a 30 años, entonces, ya se produciría una insuficiencia renal crónica ya establecida. Entonces vemos cómo al inicio los cambios que progresan a un daño irreversible en las alteraciones. Entonces, cambios metabólicos y hemodinámicos que van a dar alteraciones en las células y en los tejidos. Los túbulos, al inicio hay una hipertrofia, una reabsorción con estrés, luego va a haber una hipertrofia y al final ya atrofia de los túbulos por la presencia de apoptosis. En las células endoteliales, pérdidas del glicocáliz, aumento de las fenestraciones y una rarefacción de la microvasculatura. En los podocitos del inicio, una hiperfiltración por estrés, una hipertrofia de los podocitos y luego una pérdida de los podocitos y una glomeruloesclerosis al final. Y en la parte túbulo intersticial, al final una fibrosis túbulo intersticial. Entonces, ¿cómo debemos enfocarnos en el tratamiento y con el riesgo cardiovascular? Entonces, nuestros objetivos terapéuticos deberían ir a disminuir los eventos y la mortalidad cardiovascular y disminuir la progresión de la nefropatía. Entonces, las dos cosas van de la mano para disminuir la progresión de la enfermedad cardiorrenal. Entonces, los IECAS y ARA2 son uno de los fármacos que más nos ayudan a evitar la progresión del daño a nivel glomerular. Tenemos que siempre monitorizar los niveles séricos de creatinina, potasio y para ir ajustando la dosis del IECA o ARA2 y ir monitorizando los efectos secundarios. Ahora, no hay estudios que nos digan que los dos usando IECA y ARA2 nos van a mejorar la situación. En lo que sí, mejor nos van a aumentar los efectos adversos si usamos los dos. Entonces, de los dos debemos estar siempre monitoreando la creatinina y el potasio, porque recuerden que tiene una importante hipercalemia como efecto adverso. Si hay normocalemia y menos 30% del incremento de la creatinina, incrementar la dosis de IECA o ARA2 o continuar con una dosis tolerada. Si hay hipercalemia concurrente, entonces considerar usar diuréticos, bicarbonato o las resinas de intercambio aniónico. Si aumenta más de 30% la creatinina, reducir la dosis del IECA, si es la causa de la insuficiencia renal, corregir la depresión, ver si están tomando fármacos concomitantes como diuréticos que podrían incrementar el daño renal, la creatinina, o en los antiinflamatorios no esteroidales, sobre todo con la aspirina, que de paso no sirve para la protección renal usar aspirina, sino que aumenta el riesgo de daño renal. Y considerar que si hay una alteración, una estenosis de la arteria renal. Entonces, en estos casos que persista la proteinuria, tendríamos que reducir o parar las dosis de los ARA2 o los IECAS. En el caso de la metformina, como tratamiento de la hiperglicemia, si el paciente tiene menos de 30 de filtrado glomerular, deberíamos parar el uso no podríamos usar la metformina.
Si está más de 60, entonces la dosis iría de 500 a 800 una vez al día, titulando hasta llegar a dosis máxima. O también podemos usar unos de liberación prolongada y titular la dosis en un máximo de 7 días. Es importante, recuerden, con la metformina, el monitoreo de la vitamina B12, por lo menos tiene que hacerse cada año. Si ya tenemos una alteración del filtrado entre 30 y 40%, tendremos que usar la mitad de la dosis recomendada. Hacemos un control anual, se persiste más de 60, continuamos la misma dosis. Si hay una disminución del 45 a 59 del filtrado, continuamos con una dosis reducida. Y si está de 30 a 40, tenemos que reducir la dosis. Entonces, si no es suficiente con la metformina, tenemos que evaluar si hay o no riesgo cardiovascular. Y si hay riesgo cardiovascular, entonces los dos fármacos más importantes son los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de la GLP-1. Irían bien. Ahora, si hay una insuficiencia severa, ya no se podría usar las inhibidores de la SGLT2 y preferiblemente cuando hay insuficiencia renal. Igualmente, si hay infecciones urinarias de repetición no se podría usar, y si hay amputaciones previas también no se podría usar los inhibidores de la SGLT2, aunque algunos estudios ya están desmintiendo esta parte de las amputaciones y con algunos fármacos, no todos los SGLT2, pero con algunos fármacos ya se están viendo, ojalá algunos estudios ya salgan para que nos aclaren esa idea del riesgo que tienen sobre las amputaciones. En cambio, con los agonistas del GLP-1, el liraglutide sería uno de los más importantes. Lo malo son los efectos adversos gastrointestinales. Y en un paciente que tiene enfermedad renal crónica, sí se podría usar. Entonces, estos son los fármacos más importantes para prevenir el daño cardiovascular en la parte renal. Entonces, los inhibidores de CLGT2 tenemos a la epoglifosina, a la dapaglifosina, a canaglifosina. Su mecanismo de acción es glucosúrico. Entonces, inducen una diuresis osmótica. Recordemos que el problema de la activación de la mácula densa era que había menos sodio. Entonces, con este efecto natriurético, la mácula densa no desencadena la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces normaliza la retroalimentación tubuloglomerular. Reduce la presión intraglomerular y lo que llevaba a la hiperfiltración de la arteria aferente dilatada normalmente. Enlentece la velocidad de progresión de la enfermedad renal. Disminuye la presión arterial sistólica en 4 a 6 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica en 1 a 2 milímetros de mercurio. Disminuye el peso, disminuye la albuminuria en un 30 al 40% y mejora la tasa de filtrado glomerular en 5 ml minuto. Entonces, estas son importantes ventajas que tienen estos LGT2 para prevenir el daño renal. Ahora, si el paciente ya está instaurado y tiene falla, no se podría usar los inhibidores de CLGT2. Entonces, estos tienen que ser usados con un filtrado mayor de 30. Si tiene menor de 30, ya no podríamos usar. Entonces, vemos de los efectos
de los inhibidores de las CLGT2, entonces disminuyeron el riesgo de diálisis, muerte por enfermedad renal. Entonces, todo lo que está para el lado menor de 1 es efecto protector. Todo lo que va para mayor de 1 es de un efecto de riesgo. Entonces, vean, todos protegen una sustancial pérdida de la función renal. También tiene una importante disminución. Muerte por enfermedad renal o cardiovascular. Entonces el efecto es bastante bueno. En algunos metaanálisis nuevos hablan de que es muy bueno usar estos inhibidores de CLGT2. Entonces el manejo de los pacientes con diabetes y enfermedad renal, lo más importante va a ser, o en la primera línea, el cambio de los estilos de vida con una actividad física, nutrición y pérdida de peso. La metformina, si tiene una función renal menos de 45, tendrá que ser reducida la dosis, y si está menos de 30, tendrá que no usarse, discontinuarse. En la diálisis ya no podríamos usar, un paciente que esté en diálisis no podría usar metformina. Con los inhibidores de CLGT2 no se podría iniciar con valores menores de 30 y tampoco en diálisis. Entonces siempre si ya no funcionan ninguno de estos dos, entraría de mano los inhibidores de los agonistas de GLP-1 serían excelentes. Lo malo son los efectos a nivel gastrointestinal. Si fallaran esos, tendríamos que ir a los inhibidores de DPP4 o insulina. Y ya como última línea, irían las sulfonilurias a dosis bajas o las diazolidodidinionas. Y de última, la inhibidor de alfa-glicosidasa. Entonces vemos como los inhibidores de GLP-1, tenemos el exenatide y el liraglutide. Tendríamos que usar, no ajustamos la dosis, si está menos de 60, de 30 a 59 bajamos la dosis. Y acá ya no, la recomendación acá le pone que no deberíamos usar. En el cambio, los secretagogos de insulina, la glicazida, la glimepirida y la gliburida, son las que podrían usarse y con riesgo importante de hipoglicemia. Entonces comparamos los dos fármacos para nefroprotección, la inhibidores de CLGT2 y los agonistas del el GLP-1, vemos cómo disminuyen el riesgo cardiovascular y también tienen un efecto de nefroprotección importante. Los controles importantes, entonces, la hemoglobina glicosilada, la antiagregación plaquetaria, solo si el paciente tiene algún problema establecido de enfermedad cerebrovascular, si no, no nos serviría para protección del riñón, control de la presión arterial, bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona y un control lipídico con una meta del LDL de menos 55 o con alto riesgo de 70 miligramos. Entonces, igual tendríamos que ver, dependiendo del filtrado glomerular, y algunas ya no se podrían usar. Entonces, la que podríamos usar el gemfibrosilo solo hasta con menos de 60. Perdón, más de 60 de filtrado glomerular, si no, nos tocaría buscar una alternativa al gemfibrosilo. La atorvastatina, igual mayor, solo hasta mayor de 60.
y la fluvastatina ya no se recomendaría con un filtrado menos de 15 a 29. Entonces también se pueden usar otros antihipertensivos cuando el manejo de la hipertensión es complicada. Entonces debemos tener diuréticos y baja ingesta de sodio, antagonistas selectivos del receptor de aldosterona. Hay nuevos fármacos inclusive que están probados en el 2020 y ahora hay un nuevo estudio en el 2021 que van a tener un efecto importante en la reducción de la proteinuria. Los bloqueadores de canales de calcio no han demostrado que reduzcan la albuminuria o enlentezcan la progresión de la enfermedad. Beta bloqueadores pueden ser útiles debido al riesgo cardiovascular extremadamente alto en pacientes ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor Pacheco. Si hay algún problema en la conexión. A ver, vamos Sí, otra vez. sí, doctor, buenas noches. Hay un problema en la conexión, está frisado. ¿Pero solo recién o anterior ya estaba? Hace un buen rato se frizó, doc, hace unos 2 minutos. Ahí ya. Esperemos un momento a ver si es. Ya. Listos. Entonces estábamos en. Hay nuevos tratamientos que están todavía en fase de prueba que van a ayudar un poco a retardar la alteración de la función renal, sobre todo que modulan las proteínas quinasas. Estos son anticuerpos que van a ayudar o inmunomoduladores que van a disminuir la alteración de la fibrosis glomerular sobre todo. Antifactores de necrosis tumoral antes de este factor de crecimiento van a ayudar un poco a mejorar la alteración inmunológica que nos está dando
la alteración del riñón. Entonces, ya para terminar, lo que decíamos, en el orden de los que más nos van a ayudar para la alteración renal, los inhibidores de la CLGT2, los agonistas de la GLP-1 son los mejores. La metformina, recordamos que ya menos de 30 no se puede usar. Los inhibidores de PP4 no se podría usar ninguno de estos dos. Las sulfonilureas y las glitazonas quedan como al final, ya no son las de primera línea en estos tipos de pacientes. No sé si alguna duda, pregunta sobre el tema de ahora. Dudas, preguntas, comentarios sobre el tema de hoy. Digan. En la diapositiva yo vi algunas fórmulas para sacar el filtrado glomerular. Ya sabemos que hay fórmulas ya calculadoras, pero quisiera saber cuál fórmula es la que más se utiliza. Ya. Las que mejor van, tenemos el CK de YEPI, el MDR4 en personas jóvenes. Ya, el Corocop, ese nos ayuda en personas adultas mayores que tienen alteraciones en su peso. Y recuerden que solo estamos calculándola. Es un cálculo matemático. Lo ideal sería siempre es tener un aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas. Pero lo que tendríamos con las fórmulas nos ayudarían en personas jóvenes, como les decía. El CK de YEPI o el MDR4 casi no tienen mucha variación, porque las variables son edad, sexo y la creatinina. En cambio, el Corocop Gaurus ya utiliza el peso. Y como los pacientes adultos mayores tienen, en algunos casos, y cuando ya tienen enfermedad renal, tienen una alteración en su nutrición, entonces nos sirve mucho esa fórmula para calcular su aclaramiento de creatinina. No sé si está contestada la pregunta. Está claro, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Buenas noches, doctor. Aló, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30, yo vi en las diapositivas que ya no se podía dar metformina Ajá. porque dañaría más la función renal. ¿Cuál es su sugerencia en ese caso para dar a los pacientes que todavía son jóvenes con una función renal deteriorada? Lo que nos pone acá, el CLGT2 tampoco podemos usar. Lo que podemos usar son los agonistas del GLP-1. Ahora todavía aquí en nuestro país no tenemos mucho GLP-1 y nos ponen DPP4 o insulina. Y la dosis de la insulina igual tiene que ser ajustada y preferible insulina que no me haga picos. Pues con eso voy a evitar que nos dé una hipoglicemia. Ya en casos de contra extremos nos pone a la sulfonilurea o las tiazolidodidrenionas. Recuerden que las tiazolidodidrenionas también producen sobrecarga, entonces no es una buena opción en un paciente renal que está ya con menos de 30. Y las sulfonilureas, el riesgo de hipoglicemia es altísimo. Entonces nos quedaríamos con estos tres fármacos, un agonista de los GLP-1, un DPP4 o la insulina. Cualquiera de los tres fármacos podríamos usar. Y recuerden que ya cuando la enfermedad renal está muy avanzada, los requerimientos de insulina o lo de antidiabéticos se vuelve mínima por una alteración en la vida media de la insulina del paciente. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. El riesgo de hipoglicemia en estos pacientes es mucho más elevado. Y en lo que nos interesa,
Ahí es controlar algunas otras cosas, especialmente la presión, ver los electrolitos, estar pendiente de esa situación, porque en esas circunstancias que esté menos de 30, cualquier momento el paciente va a ir a diálisis. ¿Estamos hasta ahí? Y estas son tomadas de las guías CADIGO, que son 2020, ¿no? La mayoría de las cosas que están en la presentación son de las guías CADIGO, que ya les voy a enviar igual por que revisen. Entonces sí necesitamos manejar este tipo de medicación. Lamentablemente en los sistemas de salud públicos no tenemos insulina Lantus, no tenemos otro tipo de insulina más que solo NPH y rápida, entonces es medio complicado. Y solo metformina y sulfenilurias. Entonces se nos vuelve compleja la idea ahí. Doctor Pacheco, en un paciente con insuficiencia renal, diabetes tipo 2, tendríamos como, no hay en nuestro medio, hay mucha dificultad, los agonistas que usted mencionaba, el GLP-1, ahí no nos toca más que utilizar solamente con insulina en las dosis que nos enseñaron, en dosis Exacto. bajitas, 0.2 unidades kilogramo de peso día, con los esquemas que se aprendió. Claro, eso sería la única opción que tenemos en la parte pública. No habría otra opción. Que darle riesgo con las sulfonilurias es demasiado riesgo para que les dé hipoglicemia. Vean, y ustedes van a ver que con dosis bajas de insulina el riesgo de hipoglicemia es mucho más bajo. Con las sulfonilurias el riesgo de hipoglicemia es mucho más alto y peor si el paciente ya está en falla renal o una enfermedad renal en progreso. Perdón, doctor, aquí lo adecuado sería insulina Lantus, ¿no es cierto? Correcto. Exactamente. O sea, lo ideal sería la Lantus para que no haya picos y el paciente, no, ese pico puede ser bastante inesperado. Suponga, si yo le pongo una dosis de NPH, una dosis bajita en una sola vez al día, pero justo el pico me hace en la noche, y si el paciente no comió en la noche, me puede dar una hipoglicemia nocturna. Ese es el riesgo. Ahora, con la insulina glargina, dosis bajas, el riesgo de hipoglicemia va a ser mínimo. Entonces, eso va a ser la mortalidad y todas las cosas que puede dar la hipoglicemia. Costo-beneficio es mucho mejor comparado con el costo que tiene. Claro, el tipo de insulinas como la Glargina, como la Lantus es bastante cara. Claro, el costo es bastante elevado. Y el sistema de salud público no lo tiene. Definitivamente, doctor, yo creo que no deberíamos arriesgar la vida de los pacientes porque una epiglucemia en la noche y no como el paciente se va a alterar rapidísimo. Entonces tendríamos que pedir a los pacientes que se manejen con este tipo de insulinas. Exactamente. Sería lo ideal, por lo menos. Lo ideal. Ajá, o si no, usar la alternativa a los DPP-4, como la vidagliptina o la sitagliptina. Igual viendo la dosis. Reduciendo la dosis si hubiera algún problema de hipoglicemia. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Doctor, en la alimentación, porque los pacientes también siempre nos preguntan acerca de la alimentación, que también es importante para el estilo de vida de ellos, aparte del ejercicio, de la medicación que se les da para la diabetes y sus problemas renales, problemas para la hipertensión. Este tipo de pacientes no deberían consumir ya absolutamente nada de proteína, o sea, tipo carne, ¿no es cierto? No tanto así. La idea es la primera cosa, restricción de la sal, ingesta de sal. Ya, la una. La otra, los proteínas
no tendríamos que restringir, solo en el caso extremo que el paciente esté en una insuficiencia renal ya completa para poderle restringir. Si el paciente tiene proteinuria, está perdiendo proteínas por la orina, y si yo no le doy una buena alimentación con proteínas, la albúmina va a seguir perdiendo y va a haber más edemas, más alteraciones hemodinámicas. Entonces, por eso es importante que utilicen suplementos, que en nuestro medio ahorita ya ha aparecido algunos suplementos para las personas con diabetes. Había antes el Nepro y el Suplena, que eran el Suplena para pacientes que están prediálisis y el Nepro para los pacientes que están en diálisis, y eso nos ayuda bastante a que mantengan sus niveles de proteínas. Entonces, sí es la valoración por un nutricionista y nos ayude con proteínas que tengan alto valor biológico y que no alteren la parte renal. Entonces, ahí sí es importante la interconsulta a un nutricionista que nos ayude en esa parte, ya cuando el paciente está en camino de diálisis o en diálisis. Pero si restringimos proteínas, tenemos consecuencias importantes. Y peor si con ingestas de esas proteínas también reducimos la ingesta de hierro, y el paciente, recuerden que ya con enfermedad renal tiene anemia de la enfermedad crónica, y que si no le damos hierro va a tener mucho más grave su anemia. Estos pacientes, doctor Pacheco, que se hacen diálisis, además de lo que usted menciona, con problemas de anemia, les dan también vitamina D, calcio, etcétera. Otro cuadro que se le ve muy frecuentemente son las hipotensiones. Parece ser que las máquinas les quitan muchos líquidos. Ahí, para mejorar la presión arterial, sería administración de líquidos parenteral en bolos pequeños, de 100, 200 de pronto, ml. Claro, o sea, depende mucho cómo el paciente va a la diálisis. Porque si es un paciente que en la casa consumió exceso de líquido y aparte está con una creatinina muy elevada, entonces en la diálisis no saben qué hacer, si depurar o ultrafiltrar. Entonces, cuando por ultrafiltrar demasiado, tienen ese problema de que se les baja mucho la presión. Entonces, ahí se vuelve complejo el manejo, porque en la diálisis le ponen algunas variables para que la presión no se baje. Especialmente, inclusive utilizan calor en la máquina de diálisis para evitar ese problema de la presión. Ahora, cuando hay hipotensiones, sí hay que manejar con bolitos pequeñitos, porque si no, otra vez sobrecarga y el paciente puede ir ya es una sobrecarga hídrica. Ahorita, por ejemplo, tenemos una paciente que tiene ya una pericarditis urémica, está haciendo por la pericarditis urémica está bajado la fracción de eyección y tiene problemas de baja la presión. Entonces, esa paciente, cualquier rato necesitaremos ponerle vasoactivo para mejorarle la presión. Esa paciente es joven, tiene 35 años y ya está haciendo, va a hacer cualquier rato un taponamiento cardíaco. En ella la presión, ahorita mejor la presión, a ratos de sube, es beneficioso para la condición de ella, pero cuando se baja, de ley ya nos toca usar vasoactivos. Si le pongo mucho líquido a ella, enseguida me hace edema agudo de pulmón. Y ahorita ya está con el derrame pleural, ascitis. Entonces, si es complejo, después de la diálisis, es bien complejo manejar ese tipo de pacientes. Entonces, por eso es importante ver en la diálisis qué está pasando, cómo llega el paciente, para luego ver qué se le puede hacer, o qué tipo de problemas tiene en la diálisis, para ver. A veces los pacientes también toman su antihipertensivo, están en la diálisis, toman tu antihipertensivo, y el día de la diálisis entonces deberían evitar ese antihipertensivo,
o ajustarle la dosis para que no le produzca estas hipotensiones postdiálisis. Ustedes ven, la mayoría de pacientes que están en diálisis son hipertensos. Muy pocos pacientes, como el caso de la paciente que les decía, son muy poquitos los que son hipotensos. Entonces, eso hay que ir regulando y con el nefrólogo que está en la diálisis comunicarse y ver qué mismo está sucediendo para tomar alguna alternativa. Porque si ponemos muchos bolitos vuelta después, otra vez sobrecargamos. Y tenemos el riesgo siempre de eso, las de sobrecargas. Peor cuando el paciente hace alguna hemorragia. Ahí la cosa se nos pone mucho más compleja para manejar los líquidos. Entonces siempre cuando se pasa eso, lo que hemos hecho es transfundirle durante la diálisis o transfundirle y enviarle a la diálisis enseguida por el problema del potasio. Entonces, sí, esa parte de la volemia sí es complejo en el paciente que ya está en diálisis. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Tal Ya. vez en relación al ácido úrico, ¿es un predictor tal vez para el desarrollo de nefropatía diabética? Y no sé, tal vez si me puede ayudar tal vez con el manejo, por favor. Acá estaba en una parte, hablábamos de los otros fármacos. Entonces, cuando hay hiperuricemia, obviamente que está encuadrada dentro del riesgo cardiovascular. Ahora, cuando ya tenemos hiperuricemia y daño renal, tenemos que tener en cuenta que el halopurinol ya no se puede usar igual cuando hay fallo. Y tendríamos que usar este febuxostat, que se puede usar en paciente inclusive que estén en diálisis. Ahora, cuando tenemos hiperuricemia, tenemos que ver el contexto de la hiperuricemia, si tenía antes, si está en contexto sobre todo de una enfermedad hematológica. No está muy, de lo que he revisado, no está muy de la mano la hiperuricemia y la nefropatía diabética como tal. Son cosas extras, diferentes el problema de la hiperuricemia. Son otros factores. Pero sí, la hiperuricemia va a predisponer a más factores de riesgo cardiovascular. Entonces, por eso tenemos que manejarlo concomitantemente como parte del problema de la enfermedad renal, la hiperuricemia. Peor si el paciente ya tiene una gota, algún otro problema, justo y tiene una enfermedad renal, va a sernos más complejo el manejo, por lo que no podemos usar los AINES, por el manejo de los analgésicos. Entonces tenemos estos dos fármacos y el febuxostat puede usarse inclusive en pacientes que están en falla renal completa. No se ajusta la dosis de la creatinina. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Listo? ¿Alguna otra duda, preguntas? Si no hay más preguntas. Doctor, una consulta para el control de la función renal en cuanto a la microalbuminuria. ¿En qué periodo de tiempo considera oportuno hacerlo para solicitar el examen? Lo que dicen las normas dice, si un paciente tiene 5 años de diagnóstico de diabetes, ya deberíamos hacerle la primera microalbuminuria. Recuerden que nuestros pacientes que son diagnosticados recientemente probablemente ya tuvieron 5 a 8 años de diabetes. Entonces, nuestros pacientes que son recién diagnosticados, de ley ya deberíamos hacerles una microalbuminuria. Y en todos los seguimientos, por lo menos hacerles microalbuminuria si ya tiene alguna alteración, hacerle la proteinuria en orina de 24 horas si tenemos alguna
sospecha de alteración concomitante con la alteración de la creatinina. No tenemos en nuestro medio los otros medios más específicos para la función renal, sino sería excelente hacerles ese tipo de pruebas para ver si ya tienen alteración renal. Entonces, recuerden que si tiene alteración ocular, necesitamos de ley hacerle una prueba de microalbuminuria. Igual, si tiene microalbuminuria, de ley tenemos que pedirle una prueba oftalmológica. Entonces, van muy de la mano las dos. Y en los pacientes diabéticos tipo 1, ellos necesitan mucho más controles más cercanos de la microalbuminuria porque ellos tienen más tiempo o van a tener más tiempo la enfermedad que los diabéticos tipo 2. Recuerden que en 15 años de diabetes, el paciente puede desarrollar ya un daño importante de su daño renal. Gracias, doctor. ¿Listos? ¿Alguna otra duda, pregunta? Listos, entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos la otra semana, que sería nuestra última semana de clases, que veríamos la parte de la diabetes en el embarazo y diabetes en niños y adolescentes. Sí, entonces, si no hay muchas más preguntas, me despediría hasta la otra semana. Si no hay más preguntas, entonces nos veríamos la otra semana, el día lunes conmigo. Bueno, doctor, hasta la próxima semana. Doctor, una última pregunta. Dígame. El uso de la eritropoyetina en estos pacientes. Ya, la eritropoyetina irías en los pacientes que tengan ya una enfermedad renal establecida y anemia, y que esté corroborada que sea por la enfermedad renal crónica. El riesgo de poner eritropoyetina, recuerden que aumenta la presión arterial y tiene otras alteraciones importantes. Ahora, los pacientes que tienen pie diabético tienen anemia, enfermedad crónica, pese a que pueden tener su función renal adecuada. Entonces, la idea es la eritropoyetina en un paciente que ya está en enfermedad renal 5, 4, necesita ponerle. El objetivo es mantenerle máximo entre 11 de hemoglobina. No puede ser muy alta porque también aumenta el riesgo de eventos trombóticos si le tengo con un nivel más de 12 de hemoglobina. Entonces, la meta sería entre máximo 11 a 11.5 de hemoglobina. Esa sería la meta para la hemoglobina si el paciente tiene anemia de la enfermedad crónica en el contexto de una enfermedad renal avanzada. Y la dosis, doctor Pacheco, igual le pondríamos una ampollita de eritropoyetina 2 veces por semana o solo una vez. Bueno, ahora hay dos eritropoyetinas. Hay la alfa eritropoyetina que solo se usa 5.000 unidades semanales. Y la dosis de la otra eritropoyetina son 2.000 unidades 3 veces a la semana. Y en caso muy extremo se puede poner hasta 4.000 unidades 3 veces a la semana de la que no es la alfa, es la beta eritropoyetina. Tener en cuenta que la eritropoyetina sube la presión. Si no está controlada la presión, no se puede poner porque nos va a subir la presión. Entonces eso tenemos que ver. Y si es posible hacer un estudio de hierro para ver si concomitantemente el paciente necesita ponerle una dosis de hierro parenteral. Entonces tengo que buscarle si hay también una anemia ferropénica, aparte de su anemia de enfermedad crónica.
Vía oral no se recomienda el hierro en los pacientes con insuficiencia renal por sus problemas gástricos. Exactamente, puede tener problemas de más que nada gástricos. Sí, se podría suplementar, excelente por vía oral, pero si no, preferible usar por vía parenteral. Si tiene una anemia Y ferropentosa. las bebibles, ¿qué tal? ¿Qué experiencia tiene usted? Con los bebibles, depende. El problema, como usted dice, la mayoría son por tolerancia. Lo que yo hago para cuando no hay mucha tolerancia, les hago para tomar pasando un día. Y ahí toleran mejor por el estreñimiento, por alteración. Toleran mejor, sobre todo en adultos mayores. Les hago tomar pasando un día y toleran mejor el hierro. O a veces imagínense, tienen que tomar calcio, la vitamina D, ácido fólico. Entonces son algunas tabletas, por eso a veces se prefiere la vía parenteral en los pacientes que están sobre todo en diálisis. Y la medicación que toman para la presión, un montón de cosas que tienen. Y el calcio interacciona mucho con el hierro sobre todo. ¿La vitamina C en este tipo de pacientes para mejorar la absorción del hierro se recomienda? No, no está tan, porque la vitamina C también tiene algo de hidrogeniones, entonces aumenta la acidosis, no. Tengo que evitar a lo que se pueda, cosas que me puedan incrementar la acidosis. Entonces evitarlo al máximo ese tipo de cosas. Entonces el ácido ascórbico sí me puede acidificar un poco entonces preferible evitarle. Porque el paciente en insuficiencia renal ya tiene riesgo de tener acidosis metabólica, entonces preferible evitar ese tipo de medicación. ¿Listos? ¿Alguna otra duda, pregunta? Listos, entonces si no hay más dudas, preguntas, nos veríamos el otro lunes. Gracias, doctor Pacheco. Hasta el lunes entonces. Gracias, doctor.